Si tú buscas revertir la diabetes, tienes que acelerar tu metabolismo. El problema de las personas con diabetes tipo 2 es que tienen un metabolismo lento o bien están estancados en fase anabólica. Y por más que hacen cambios de alimentación, ayuno intermitente, no pueden bajar el azúcar por debajo de 100 miligramos. El problema es que tienen dos candados no resueltos, insulina y cortisol. Cuando tú logras equilibrar ese nivel de insulina con tus niveles de cortisol, tu metabolismo ya no está lento, sino que se equilibra. ¿Para qué te sirve eso? Muy sencillo, para que tu cuerpo pueda empezar a quemar el azúcar que está en exceso. De otra forma, no se puede porque estás en modo almacenamiento. Así que en este video te voy a dar 4 claves para que salgas de ese estancamiento, equilibres tu metabolismo y ahora sí comiences a quemar ese exceso de azúcar. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude junto con todos los demás que tenemos en el canal, porque mi objetivo es ayudarte a bajar la glucosa sin que utilices medicamentos y que estés bien orientado sobre estos temas para que tomes una mejor decisión, porque muchos de estos consejos no te los van a dar en un consultorio tradicional. Para que te quede más claro el problema del metabolismo, ¿cuántas personas no conoces que se esfuerzan con cambios de alimentación, ayuno intermitente, 2 horas de gimnasio o probablemente tú mismo lo haces y el azúcar está arriba de 100 y no puedes eliminar los medicamentos? Más allá de eso, vives preocupado porque todas las mañanas que te revisas el azúcar amanece arriba de 100 y eso te genera mucha confusión. Si bajo carbohidratos, si hago ayuno o si no lo hago, pues es lo mismo, ¿no? Estoy arriba de 100. No te das cuenta que tienes dos candados, insulina y cortisol, y esto no te permite tener un metabolismo equilibrado. Tu metabolismo son todas las reacciones que ocurren en tu cuerpo en cuestión de energía, almacenamiento de energía, distribución, gasto energético, y prácticamente existen dos modos: catabolismo, que es un estado de desgaste, de quemar mucha energía, y anabolismo, es un estado de baja quema de energía, de almacenar. Ambos son buenos y son necesarios para la vida, por supuesto, pero no tiene que haber un predominio de uno de estos. Las personas con diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, tienen un predominio anabólico, esto es un metabolismo lento, y las personas con inflamación crónica y cortisol tienen un metabolismo catabólico, queman demasiada energía y por eso el azúcar está alta. Esto no es normal, tienes que estar en un punto de equilibrio. Ahí te va un signo inequívoco de que tu metabolismo no está bien equilibrado. Te tienes que esforzar de manera monumental, la dieta al pie de la letra, el ayuno, no tienes que dejar de hacer ejercicio para que tu glucosa amanezca por debajo de 100 miligramos. Con tantito que te salgas de tu tratamiento, el azúcar nuevamente, el peso otra vez, el colesterol, el triglicéridos. Eso no es normal. Lo normal es que sin tanto esfuerzo el azúcar amanezca abajo de 100 miligramos. Con un poco que te descuides no debería pasar nada. Si te está pasando eso, tu metabolismo no está muy equilibrado y estos consejos te van a ayudar. Y si aún así tienes mucha duda, no sabes realmente qué hacer y necesitas un acompañamiento, puedes inscribirte a nuestro programa Bootcamp que iniciamos el 1 de septiembre del 2025. 12 semanas, 3 meses, acompañamiento intensivo para que tu tratamiento sea completo: alimentación, ayuno, cortisol, microbiota. No sabes qué estudios hacerte, aquí te orientamos. No sabes qué significan, aquí te orientamos. Aquí también vas a recibir una orientación para que puedas quitar, cambiar, suspender, subir, bajar dosis según sea el caso. Manda un mensaje al número que ves en pantalla y en la descripción de este video encuentra los enlaces. Tenemos espacio limitado, así que si tú quieres eliminar medicamentos, tomar el control de una vez por todas, este programa sí es para ti. Si buscas una pastilla mágica o unas gotitas mágicas, este programa no es para ti. Entonces, los dos candados se llaman insulina y cortisol. ¿Cómo puedes regular tu nivel de insulina? Ahí sí, con los cambios de alimentación. Pero tienes que cuidar varios aspectos: que la fibra vegetal sea suficiente. Si son 2 pedacitos de brócoli, un espárrago nada más, ahí no hay fibra. Si hay cebolla, lechuga, espinaca, tampoco hay fibra. Tienes que incluir vegetales con fibra, y aquí en el canal tenemos un video donde hablamos específicamente las verduras o vegetales con más fibra que te ayudan a revertir la diabetes. Tienes que eliminar o bajarle mucho al consumo de esos carbohidratos refinados. Es bien común que en la consulta me digan:
digan, doctor, es que yo ya bajé carbohidratos y aún así amanezco alto. Nada más me como 2 tortillas bien tostaditas. Eso es mucho carbohidrato. Es que es un pan súper delgadito, bien tostadito, que le dicen pan Ezequiel. Eso te sube el azúcar y no te deja revertir. Realmente tienes que bajarle mucho a esos carbohidratos, si no, no esperes resultados, porque esos alimentos te suben la insulina y ese es un candado que atora tu metabolismo en fase lenta. Eso va de la mano de 2 cosas: tus horarios para que hagas el ayuno intermitente, mínimo 12 horas entre cena y desayuno. Probablemente requieras más según sea el caso. Y por supuesto, unas porciones de comida saludables. Si las comidas que tú estás haciendo están muy altas en proteína, muy altas en grasa, no lo vas a revertir por completo, porque ese exceso de calorías aumenta tu insulina. Doctor, pero es que yo me como esta cantidad de pollo, pero no me sube el azúcar. No estamos hablando de tu glucosa, estamos hablando de la insulina. Si tú logras eso, incorporar fibra vegetal suficiente, eliminar los carbohidratos que tú ya sabes que te hacen daño, con eso prácticamente quitas un candado que se llama insulina. Pero ahora te falta el segundo candado, que se llama cortisol. El cortisol prácticamente viene de 2 formas: a través del estrés crónico y problemas de sueño, que a veces es lo mismo. El cortisol es una hormona del estrés que sube tu glucosa principalmente en la mañana, pero el cortisol también afecta tu metabolismo porque te genera resistencia a la insulina y hace que la glucosa que está en el torrente sanguíneo no pueda entrar al músculo como tal. Por lo tanto, el azúcar se estanca en la sangre y te suben los niveles. Digamos que no es un mecanismo malo del cuerpo, porque ante una situación de amenaza, una cirugía, una infección, tu cuerpo necesita más energía y el cortisol hace su chamba. El problema es que todo el tiempo lo estás estresando y tu cuerpo se acostumbra a vivir con cortisol alto y por lo tanto azúcar alta. Eso hace que produzcas más insulina, porque si el azúcar te sube, el cuerpo lo detecta y tiene que liberar más insulina, pero a largo plazo generas más resistencia a la insulina. Tienes que eliminar esos 2 candados. ¿Cómo puedes regular el cortisol? Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Te voy a dar un consejo bien sencillo: agrega pausas durante el día. Te lo digo porque muchas personas están a 1000 revoluciones 24 horas, así el cortisol nunca puede bajar, nunca le das tiempo. Pero ¿qué tal si agregas 2 pausas de 5 minutos durante el día? Durante la mañana, si es posible, y otra durante la tarde. 5 minutos, desconexión total, nada de que mensajes, llamadas, correos, nada, absolutamente nada. Se trata de que descanses. Se trata de un momento de conexión contigo mismo, respirar, ver cómo te sientes, calma, bajar revoluciones, velo de esa forma. Cuando tú agregas pausas durante el día, le das tiempo a ese cortisol de bajar. Si nunca le das pausas, pues no esperes que te baje. 5 minutos en la mañana, 5 en la tarde, yo creo que sí los tienes. Que de hecho los temas de cortisol lo abordamos de una forma más profunda en nuestro programa Bootcamp, porque es un tratamiento integral. Si tú llevas únicamente cambios de alimentación y ayuno, no lo vas a revertir por completo. Necesitas regular el cortisol, la microbiota, para que tengas un resultado completo. Y en segundo lugar tenemos la cuestión del sueño. Fíjate que lo más común es tener problemas de sueño simplemente por hábitos y costumbres. Es decir, las personas no tienen horarios regulares, las personas tampoco tienen rutina del sueño y quieren pasar directamente de la acción a la cama. No se puede. Te pongo un ejemplo más claro. Doctor, yo no puedo dormir. A ver, pero dígame usted qué hace. Bueno, es que estoy lavando, haciendo la comida y preparando para mañana, y cuando termino me voy directo a la cama. Pues claro que no puedes dormir así, porque no hay una rutina del sueño. Ejemplo, si yo me duermo a las 10 de la noche, realmente cuando yo digo, ya me voy a dormir, son las 8 de la noche. Y no quiere decir que a esa hora me voy a la cama directo. Empiezo a apagar las luces, bajarle el volumen a la televisión, un tecito, recoger las cosas, moverme un poquito más tranquilo, respirar, ir bajando revoluciones. Para cuando yo llegue a la cama, mi cerebro prácticamente ya está apagado. Entonces busca y diseña una rutina del sueño. La tienes bien sencilla, simplemente pregúntate esto: ¿cuál sería tu rutina del sueño ideal? Háblalo, escríbelo, graba un audio, un
un video, como tú quieras, y ejecútalo, porque ahí está la clave para que empieces a dormir bien en cantidad y calidad. Así que recuerda, necesitas equilibrar tu metabolismo. Si hay resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, lo tienes que acelerar, y no vas a poder si te enfocas únicamente en cuestión de la insulina. Te falta el otro candado que se llama cortisol. Si ya te cansaste de estar avanzando y no avanzar al mismo tiempo, inscríbete al programa Bootcamp. Iniciamos el 1 de septiembre, porque yo y el equipo de Sugar Care te vamos a guiar para que logres ese resultado.